Celebremos el mes de la mujer estudiando a las mujeres de la Biblia. Acompáñanos y disfrutemos juntas las enseñanzas de estas valientes mujeres, ejemplos de vida que trascienden hasta hoy. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Sara, la esposa de Abraham. Bueno, se habla mucho acerca de esta mujer en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pues Sara ocupa un lugar importante en la historia por ser la madre del pueblo judío. La vida de Sara demuestra claramente cuán santo y justo y a la vez lleno de amor es nuestro Padre Dios. Él no será burlado, pero tiene verdadera misericordia. Así que les invito a escuchar esta meditación que esperamos sea de gran bendición para ustedes, aprendiendo de la vida de Sara. Bueno, cuando nos encontramos con Sara por primera vez, se llama Sarai. Dios le cambió el nombre y también cambió el nombre de su esposo Abraham cuando se les apareció para establecer un pacto con él. Así, Sarai se llamó Sara, que significa princesa. Y Abraham vino a ser Abraham cuando Dios le dijo, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, en Génesis 17. Ahí mismo, en Génesis 17, el Señor, queda el registro del cambio que le hizo el Señor, el cambio de nombre que le hizo Dios a Sarai. Entonces leemos en Génesis 17, del versículo 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán a ella. La tradición hebrea describe a Sara como una mujer excepcional. ¿Y sabes qué hizo que Sara fuese conocida y trascienda hasta el día de hoy como una importante mujer? El factor esencial fue su fe. En Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que él le había prometido. No podemos estudiar a Sara sin considerar a su esposo Abraham, porque eran marido y mujer. Ellos vivían en Harán cuando Dios un día le dijo a Abraham que se tenían que mudar. Y no solo se tenían que mudar, sino que esa mudanza debía ser un acto de fe. Dios no les dijo a dónde se iban a mudar, sino solamente que irían a una tierra que Él les mostrará. Abraham y Sara entonces partieron juntos, obedeciendo a Dios en ese traslado. La Biblia no nos dice que ellos se hayan quejado o le hayan preguntado a Dios el por qué. El hecho de abandonar un país no les separó ni disminuyó el amor mutuo que se tenía. La Biblia tampoco nos deja ningún indicio, ningún registro de que Sara quisiera regresar. Más bien se le elogia a través de las Escrituras debido a su reverencia y obediencia hacia su esposo. Cuando Abraham y Sara atravesaron la región sureña de la tierra que Dios les había dado, hubo una gran escasez de alimentos, de modo que decidieron irse a Egipto. Sara era una mujer muy hermosa y Abraham tenía miedo de decirle al rey de Egipto que ella era su esposa, pues temía que el rey lo matara para llevarse a Sara a su harem.
Así que idearon un plan. Abraham le dijo al rey que Sara era su hermana. Esto realmente fue por ese motivo. El rey se llevó a Sara a su casa con la intención de acercarse a ella, pero Dios le dijo al rey que no la tocara, porque era mujer de otro hombre. Así vemos cómo Dios les protegió una vez más. Entonces, aquí también vemos que sin duda para ellos hubiese sido mejor haber confiado completamente en nuestro Padre Dios, en lugar de tratar de hacer planes para arreglar las cosas por su propia cuenta. Pasado ese episodio y avanzando la escritura, después vemos que eh, siendo Abraham ya un hombre rico y que probablemente a Sara no le faltaba nada que el dinero pudiese comprar, ella tenía una gran pena. La pareja disfrutaba de un matrimonio largo y feliz, pero no tenían hijos. Dios les había prometido darles un hijo y convertirlos en una gran nación, pero los días se hicieron meses y los meses se hicieron años. Abraham y Sara alcanzaron la vejez y se tornó físicamente, esto es, biológicamente imposible que Sara tuviese hijos. 10 años después que Dios les había prometido un hijo, Sara, desesperada, ideó otro plan. A veces somos muy lentas en aprender de nuestras experiencias pasadas, ¿cierto? De haber aprendido que en vez no tenían que hacerse pasar por hermanos, sino que haber dicho somos en matrimonio y el Señor les iba a cuidar igual, como acabamos de ver anteriormente. Pero bueno, entonces después de 10 años de espera, Sara quiso ayudar otra vez al Señor a cumplir ese propósito. Entonces, ahora nuevamente Sara quiso actuar y planeó tener hijos de un modo que no estaba en los propósitos de Dios. Y es sorprendente también que Abraham, su esposo, aceptara formar parte de esta idea. El plan de Sara era entregarle a Abraham a su criada Agar para que le diera un hijo. Así Sara podría tener un niño que sería hijo de Abraham. Sara razonaba consigo misma que esta era la forma de cumplir la promesa del Señor. Entonces encontramos lo registrado en Génesis 16 que dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Agar dio a luz a un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo de Agar, Ismael. Era Abraham de la edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esta idea, este proyecto de Sara, no formaba parte del plan de Dios. Entonces se apareció Dios otra vez a Abraham y Sara, ahí fue cuando cambió sus nombres, y les reiteró la promesa de que les daría un hijo. Específicamente les dijo que le daría un hijo a Abraham por medio de Sara. En el momento indicado, Dios cumplió su promesa, como lo podemos ver en Génesis 21, que dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio
a luz Sara, Isaac, y circuncidado Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Por medio del nacimiento milagroso de Isaac, comenzó entonces lo que hoy conocemos como el pueblo judío, que es el pueblo escogido de Dios. Y así entonces vemos realidad lo que Dios prometió, aunque físicamente, biológicamente, la ciencia nos diga que no es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, la Biblia dice que Sara murió a la edad de 127 años y fue la única mujer cuya edad quedó registrada en las Escrituras. Abraham vivió 38 años más que Sara. Y en Génesis 15 vemos cómo Jehová le prometió a Abraham una buena vejez. Sara y Abraham vivieron juntos muchos años como nómades, yendo de un lugar hacia otro, por fe, debido al mandato de Dios de salir a la tierra prometida. No obstante, cuando Sara murió, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrarla. En lugar de colocar su cuerpo en algún lugar que pudiese ser olvidado fácilmente, Abraham compró una cueva y enterró allí a Sara. Se nos dice en Génesis 25 que cuando Abraham murió a la edad de 175 años, sus hijos lo llevaron y lo sepultaron junto a Sara en la misma cueva. Aún vemos entonces que en todos los acontecimientos que ellos pasaron en esta tierra, los pasaron juntos. Los escritores del Nuevo Testamento presentan a Sara como un ejemplo. En Gálatas, por ejemplo, Pablo usa lo acontecido a Abgar y Sara y cómo ellos dieron a luz a sus hijos respectivamente como una enseñanza, ¿cierto? El hijo de Agar había sido nacido de manera natural por ideas y pensamientos que Sara tuvo, por querer ayudar a Dios cuando algo biológicamente a ella le parecía imposible. Y por otra parte está Isaac, que es el hijo nacido por la promesa de Dios, que nos muestra que para Dios no hay imposible y que Dios no y nos muestra que Dios no nos falla, que Él cumple cada una de las palabras, cada una de las promesas que Él nos entrega. El apóstol Pedro también usa a Sara como un ejemplo de mujer, un ejemplo de esposa. Y a nosotros, a través de su historia, podemos entonces observar que no es necesario elaborar nuestros propios planes, sino que aprender a esperar fortaleciéndonos a los pies del Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestra fe y creyendo en la fidelidad de Dios, en su amor y en su misericordia. Entonces, queridos oyentes, en esta mañana les hacemos un llamado a la luz de la palabra de Dios a conocer la historia de Sara, a mantenerse firmes en nuestra fe y esperar confiadamente que Dios obre, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Él cumple todo lo que Él nos promete. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Que tengan un hermoso día. Nos volvemos a escuchar mañana.